había dicho, yo tenía un Excel que cumplir. La respuesta que dio el intendente en ese momento sugirió es, atrás de ese Excel a cumplir hay gente, hay seres humanos. Como nosotros estamos aprendiendo, trajimos a un especialista. El número uno. El número uno. Lo llamamos a Nicolás Gandini. El número uno. Salió corriendo, había que arreglar el partido y ahí lo tenemos. ¿Qué tal, Nicolás? Víctor Hugo, ¿cómo le va? Sí, exactamente. A ver, Aranguren estuvo hoy 3 horas en el Congreso, en el Senado. Fue una reunión bastante álgida. Aranguren, lo que dice el Ministerio de Energía es que pudo sobrellevarlo. Hubo preguntas muy complejas, sobre todo, ¿por qué hubo que dar marcha atrás con los aumentos de tarifa? Ahí fue cuando Aranguren dice esta frase, estamos aprendiendo. Pablo decía recién, uno no aprende con la plata ajena. Y realmente es un poco así. ¿Por qué hubo que dar marcha atrás con un aumento de tarifas que se pensó durante 4 meses? Se implementó el 1 de abril y un mes después hubo que dar marcha atrás. Indudablemente algún tipo de respuesta y responsabilidad tiene el ministro. A mí hay un tema que me preocupa bastante, que está ligado a Aranguren también, pero sobre todo pensando en el escenario futuro. A ver, hay mucho ruido en torno a qué pasa si sale Aranguren del ministerio. Yo no es la información que tengo que vaya a salir, porque básicamente el gobierno, el presidente, no está dispuesto a pagar el costo político que implicaría eso. Implicaría asumir tácitamente que la política energética no fue la aconsejada, la deseable y la acertada. Con lo cual, la verdad que no hay demasiadas chances, por lo menos para mí, para que Macri le suelte la mano. Ahora, hay rumores en torno a tipos que empiezan a sonar, como por ejemplo el nombre de Carlos Bastos, que fue ministro de Energía de Carlos Menem, digamos, también posicionándose como un tipo que cuando tiene reuniones con empresarios dice que podría ocupar ese cargo. Eso sería todavía más grave, lo quiero decir claramente, por lo menos desde mi punto de vista, y es un escenario que está pasando. Fue ministro de Carlos Menem y también ministro de Infraestructura de la Alianza. O sea, eso es Carlos Bastos. O sea, uno cuando habla con empresarios del sector, del sector petrolero, te dicen que esta persona, que tiene indudablemente un conocimiento fuerte porque manejó el área, está posicionándose como un eventual candidato de Aranguren. Un Aranguren puede cuestionarle un montón de cosas. Hay, por lo menos para mí, si bien él quedó en el ojo del huracán con el tema de las acciones de Shell, que hoy le preguntaron por ese tema y él lo que dijo es, si la justicia o la Oficina de Anticorrupción determina que yo tengo que vender mis acciones, las voy a vender. Hay cosas que no las tiene que determinar la justicia, que uno mismo se tiene que dar cuenta. Totalmente. El gobierno tendría que observarlo. Sí, el gobierno, a ver, cuando uno habla con funcionarios, lo que dicen es, de sentido común, él debería vender las acciones. Lo que pasa es que Aranguren es un tipo obstinado, puso un equipo de abogados a analizar la ley de ética pública. El artículo 15 de la ley de ética pública dice que Aranguren debe excusarse de opinar en todo lo referido a Shell. Él dice que eso lo hace, que solamente toma decisiones relativas a Shell cuando toma decisiones que atañen a todo el sector petrolero, a Shell, a YPF, a Action, a Oil, a Petrobras. Entonces, que no toma ningún tipo de decisión referida a Shell específicamente. Lo que pasa es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que es el sentido común que entiende la mayoría. De todas maneras, un secreto, Nicolás, a mí me cae mejor Aranguren que esos ministros de energía que estuvieron en una época en la que la industria estaba destruida y que después, cuando la industria se recuperó y por supuesto se necesitaba más energía en el país, se pasaban en los estudios de televisión de los medios corporativos yendo contra quienes habían recuperado la energía y al propio país. Totalmente de acuerdo. Por eso te decía que me preocupa ya no solo este escenario, sino también los nombres que empiezan a sonar, que son más peligrosos o más dañinos todavía que por ahí la actual política energética. Más peligrosos que Diego con pelota dominada. Bueno, está bien, para retomar un poco la figura es interesante. Hay un tema interesante también que tiene que ver con los precios de los combustibles. A ver, en Argentina se pagan los precios de los combustibles los segundos más caros de la región. Solamente detrás de Uruguay, que Uruguay no tiene producción de petróleo y gas, con lo cual por eso paga precios importados que son muy caros. La Argentina, a partir de una política de incentivo a la inversión, lo que hizo fue tener precios de combustibles altos de la nafta, del gasoil, que han venido aumentando. Ha sido noticia en mayo cuando aumentaron un 10%. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si estamos pagando combustibles muy altos, lo que debería haber es una inversión muy alta. Una inversión en los yacimientos de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz, porque eso es básicamente el compromiso tácito que asumieron las empresas. Ahora, ¿eso es lo que está pasando? No, eso no es lo que está pasando. La sociedad argentina está haciendo un esfuerzo grande, bancando precios de las naftas, del gasoil muy altos, por encima de Brasil, por encima de Chile, por encima también de Bolivia, Paraguay, no ha sido Uruguay, pero cuando uno ve los números de inversión de las empresas petroleras, que son 8 empresas, no es así. Fíjate que tenemos unas plaquitas. Eso iba. Fíjate qué interesante. Estos son los equipos de perforación activos en la Argentina. ¿Por qué ponemos equipos de perforación activos en la Argentina? Porque es la forma más sencilla de medir la inversión. Si un equipo de perforación está trabajando, significa que la empresa está invirtiendo plata. Vos fíjate, en mayo de 2015 había 126 equipos de perforación activos.
¿Esto qué quiere decir? Que el año pasado, cuando también los precios eran altos, las empresas hacían un esfuerzo y mantenían los niveles de inversión que era lo que habían acordado tácitamente con el gobierno. En septiembre de 2015 era muy alto, 123, y en noviembre de 2015, cuando se impone Cambiemos en el balotaje, había 114 equipos de perforación. Ahora, fíjate, entramos este año, enero de 2016, te baja rápidamente a 93 equipos de perforación y llegamos a mayo de 2016 en 82 equipos. Es decir, de 126 equipos pasaste a 82, o 40 equipos menos, un 30% menos de la inversión. A ver, la pregunta que nos hacemos acá es, ¿por qué si estamos pagando precios altísimos en la región y a nivel mundial de la super y el gasoil, que te esquilman, que te deterioran el poder adquisitivo de la gente, ¿por qué cayó un 30% la inversión en los yacimientos? Eso es no tiene sentido. Es una locura. Nico, y digo, al margen de que no tiene sentido, ¿qué significa concretamente en lo que es la economía real que haya muchos menos equipos de perforación activos? Y bueno, ayer hablábamos que había un paro de actividades o una retención de tareas en Chubut justamente porque no había actividad y hay empresas de servicios que están empezando a despedir personal. Básicamente, eso implica, cuando vos tenés equipos de perforación en actividad, eso te genera una enorme cadena de valor, cadena de puestos de trabajo, te dinamiza la economía regional de la Patagonia, también de Mendoza. Entonces, cuando te frena esa inversión, todo aguas abajo de esa inversión general que lleva adelante la petrolera se deteriora. Por eso, la pregunta es, si estamos haciendo el esfuerzo como sociedad de bancar precios de los combustibles altos, justamente para defender los puestos de trabajo, justamente para apuntar a la soberanía energética, justamente para no pegarle duro a una industria estratégica para un país como la energética, ¿por qué baja un 30% la inversión en los equipos de petróleo y de gas? Fíjate, estos son los precios en Uruguay. En Uruguay está bien, el gasoil vale $1,23, la super 1,35 está acá. En Argentina, fíjate, es la última. $1,06 el gasoil, $1,20 la nafta super, muy por arriba de Brasil, que vale $1,03, y de Chile, que no tiene producción de petróleo, que vale $1,01. Entonces, ¿para qué bancamos $1,20 el litro de super, cuando la verdad que le está pegando duro al bolsillo a la gente, si después en los yacimientos petroleros esto no se mantiene? Es una pregunta muy fácil, la verdad que, y uno se la ha hecho al gobierno. ¿Qué es lo que dice el gobierno en este sentido? El gobierno tiene una política muy de mercado, que también es una elección, que es, yo tengo que dar las condiciones para que las empresas inviertan. Si no invierten, es peor para ellas porque no van a ganar plata. Bueno, está bien, en el medio tenés la gente, en el medio tenés los puestos de trabajo, en el medio tenés actividades y economías regionales que están muy frenadas porque esto no levanta. Entonces de ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el verdadero rol que debería jugar el Estado? Esas son preguntas que están en el aire, lo que pasa es que ya estamos a mitad del año. O sea, hace 5 meses que la actividad o la inversión petrolera, en lugar de mantenerse por lo menos en el marco de una crisis internacional, cayó un 30%. Tenemos una última placa, me parece. Ok, listo, perdón. El gasoil lo mismo, Argentina $1,06 el litro de gasoil, en Brasil 0,85. En Chile 0,61. Pero no se puede entender. Chile, hay que decirle a la gente, Chile no produce petróleo. ¿Cómo va a tener mucho más barato, casi a la mitad? No, es que eso es la pregunta, porque uno dice, bueno, hagamos un esfuerzo como sociedad, ¿por qué? Esta es una política que se inició en el gobierno anterior, yo estoy a favor, que es una política contracíclica. ¿Qué significa contracíclica? Significa, mientras el mundo, como el petróleo está muy barato y se destruye puesto de trabajo, se destruye valor, la Argentina tiene que mantener precios competitivos para que ese valor, esa actividad, esa perforación de los yacimientos no se detenga. Pagar por su propio petróleo. Exactamente, pagar por su propio petróleo. Eso tiene sentido si el segundo capítulo, la segunda pata del acuerdo, es decir, la inversión en los yacimientos, se mantiene. Si no se mantiene, bueno, habrá que reformularlo, porque si no, está funcionando solamente la parte 1 del acuerdo, que es la sociedad pagando precios más caros que los que debería pagar sin que la inversión esté acompañando. Esa es la pregunta. Nicolás Gandini ha jugado el 1. Muy bien, gracias Nicolás por permitirnos entender además. A mí me gustan estas placas y estas explicaciones que da Nicolás porque hasta uno entiende y entonces piensa que usted también entiende. Así, de un viaje. Esto es más sencillo de entender, hablando de viajar, ¿no? Por supuesto, no es casualidad. Otro tarifazo que va a impactar fuertemente en aquellos que utilizan el subte, uno de los medios más frecuentes y utilizados en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Un 60% de aumento en la tarifa es lo que se terminó anunciando en el día de ayer y se empezará a aplicar